La Edad Antigua y la Edad Media son dos de las grandes etapas en las que se suele dividir la historia de la civilización occidental. La primera abarca desde el surgimiento de la escritura alrededor del año 4000 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. La segunda se extiende desde ese momento hasta el descubrimiento de América en el año 1492. Pero ¿cómo se produjo el paso de una época a otra? ¿Qué cambios y continuidades hubo entre el mundo antiguo y el mundo medieval? ¿Qué factores influyeron en esa transición? En este video vamos a responder a estas preguntas y a analizar las principales características de la antigüedad tardía, el periodo de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media. Si te interesa este tema, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido. Y si quieres apoyarnos, puedes compartir este artículo con tus amigos y familiares. Muchas gracias. Empezamos. El Imperio Romano fue una de las mayores potencias políticas, militares, económicas y culturales de la historia. Durante siglos dominó el Mediterráneo y gran parte de Europa, Asia y África, y difundió su lengua, su derecho, su arte y su religión. Sin embargo, a partir del siglo III, el Imperio Romano entró en una profunda crisis que lo debilitó y lo dividió. Algunas de las causas de esta crisis fueron las invasiones de los pueblos bárbaros que provenían del norte y del este de Europa y que presionaban las fronteras del imperio buscando tierras y recursos, las guerras civiles y las luchas por el poder que provocaron una inestabilidad política y una sucesión de emperadores efímeros, muchos de ellos asesinados o depuestos, la crisis económica y social que se manifestó en una inflación galopante, una caída de la producción, una disminución de la población, una pérdida de la cohesión social, una corrupción generalizada y una presión fiscal insostenible, y la crisis religiosa y cultural que se reflejó en el surgimiento y la expansión del cristianismo, una religión monoteísta y universalista que cuestionaba la religión tradicional romana, politeísta y vinculada al Estado. Ante esta situación crítica, algunos emperadores intentaron reformar el Imperio Romano para adaptarlo a las nuevas circunstancias y evitar su desintegración. Los más destacados fueron Diocleciano y Constantino, que gobernaron a finales del siglo III y a principios del siglo IV. Algunas de las medidas que tomaron fueron la división del imperio en dos partes, el Imperio Romano de Occidente con capital en Milán y luego en Rávena, y el Imperio Romano de Oriente con capital en Bizancio, que luego se llamó Constantinopla, cada parte con su propio emperador y que se dividía a su vez en dos prefecturas, gobernadas por dos césares. La reorganización administrativa y militar, que consistió en aumentar el número de provincias, de funcionarios y de soldados para mejorar el control del territorio y la seguridad de las fronteras, y la reforma religiosa, que tuvo dos aspectos. Por un lado, Diocleciano impulsó una persecución contra los cristianos que consideraba una amenaza para el orden imperial. Por el otro, Constantino promulgó el Edicto de Milán en el año 313, que concedía la libertad de culto a los cristianos y les devolvía los bienes confiscados. Las reformas de Diocleciano y Constantino lograron frenar momentáneamente la crisis del Imperio Romano, pero no pudieron evitar su decadencia y su desaparición. El Imperio Romano de Occidente fue el primero en caer, en el año 476, cuando el jefe bárbaro Odoacro depuso al último emperador, Rómulo Augustulo, y se proclamó rey de Italia. Mientras el Imperio Romano de Occidente se derrumbaba, el Imperio Romano de Oriente logró sobrevivir y prosperar gracias a su mayor riqueza, estabilidad y seguridad. El Imperio Romano de Oriente se convirtió en el Imperio Bizantino, que mantuvo su hegemonía en el Mediterráneo oriental y en el Próximo Oriente hasta su caída en el año 1453 ante los turcos otomanos. Algunas de sus características fueron la fortaleza política y militar, que se basó en la figura del emperador, que era el jefe supremo del Estado, de la Iglesia y del ejército y que ejercía un poder absoluto y sagrado, la prosperidad económica y social, que se sustentó en el comercio, la agricultura y la industria, que aprovecharon la posición estratégica del imperio entre Europa y Asia y la riqueza de sus recursos naturales. El Imperio Bizantino mantuvo una red de relaciones comerciales con otros países y regiones como China, India, África o Escandinavia, y exportó productos como la seda, el trigo, el vino, el aceite, el mármol o el oro.
Y por último, la originalidad religiosa y cultural que se expresó en la creación de una iglesia propia, la Iglesia Ortodoxa, que se separó de la Iglesia Católica en el año 1054, por diferencias doctrinales, rituales y políticas. La Iglesia Ortodoxa se convirtió en el pilar de la identidad y la cohesión bizantinas, y ejerció una gran influencia en el arte, la literatura, la filosofía y la ciencia. El arte bizantino se caracterizó por el uso de los mosaicos, los íconos, las cúpulas y los arcos que decoraban las iglesias y los palacios, y que reflejaban la majestad y la espiritualidad del imperio. La literatura bizantina se inspiró en la cultura griega y cristiana y produjo obras como la Crónica de Teófanes, la Historia de Procopio o la Alexíada de Ana Comnena. Como hemos visto, la transición de la Edad Antigua a la Edad Media no fue un proceso abrupto ni homogéneo. Se produjo de forma gradual y diversa, según las regiones y las circunstancias. Los historiadores han acuñado el término de antigüedad tardía para referirse al periodo que abarca desde el siglo III hasta el siglo VIII, y que se caracteriza por ser una época de cambios y continuidades entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Algunas de las características de la antigüedad tardía son: la pervivencia de elementos del mundo antiguo, como el latín y el griego, que siguieron siendo las lenguas cultas y administrativas, el derecho romano, que se mantuvo como la base jurídica de los reinos germánicos y del imperio bizantino, la cultura clásica, que se conservó y se transmitió gracias a los monjes, eruditos y artistas, o la ciudad, que siguió siendo el centro de la vida política, religiosa y cultural. La aparición de elementos del mundo medieval como el feudalismo, que se originó a partir del colonato y de las relaciones de dependencia entre los señores y los campesinos. El cristianismo, que se impuso como la religión dominante y que se diversificó en diferentes ramas como la católica, la ortodoxa o la nestoriana. La cultura cristiana, que se desarrolla en el arte, la literatura, la filosofía y la ciencia y que se inspiró en la Biblia y en los padres de la Iglesia, o los reinos germánicos. Y por último, la coexistencia de elementos del mundo antiguo y del mundo medieval, que generó una gran diversidad y una gran riqueza cultural, pero también una gran tensión y conflictividad. Algunos ejemplos de esta coexistencia son la figura de San Agustín, que fue un filósofo y un teólogo que combinó el pensamiento platónico con la doctrina cristiana; la obra de Boecio, que fue un político y un escritor que tradujo y comentó a Aristóteles y a Platón y que escribió la Consolación de la Filosofía; el arte paleocristiano, que fue un estilo artístico que mezcló elementos romanos, griegos, judíos y orientales y que representó escenas y simbolismos del cristianismo; o la ley de los visigodos, que fue un código legal que recogió el derecho romano y el derecho germánico. La transición de la Edad Antigua a la Edad Media fue un proceso largo y complejo, que supuso el fin de una civilización y el nacimiento de otra. El imperio romano, que había dominado el mundo durante siglos, se derrumbó ante la presión de los pueblos bárbaros, la debilidad política, la crisis económica y la transformación religiosa. El imperio romano de Occidente desapareció y dio paso a los reinos germánicos, que adoptaron parte de la herencia romana, pero también aportaron sus propias características. El imperio romano de Oriente sobrevivió y se convirtió en el imperio bizantino, que mantuvo la tradición romana, pero también desarrolló su propia identidad. La antigüedad tardía fue el periodo de transición entre el mundo antiguo y el mundo medieval, que se caracterizó por la pervivencia, la aparición y la coexistencia de elementos de ambos mundos, generando una gran diversidad y una gran riqueza cultural. Hemos llegado al final de este video. Esperamos que te haya gustado y que te haya servido para conocer mejor la transición entre estas dos edades. Si es así, te agradecemos que des like y que te suscribas al canal para que sigas disfrutando de más contenidos como este. Y si quieres ayudarnos a difundir este mensaje, puedes compartir este video con tus contactos y redes sociales. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.